El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En un pequeño pueblo costero, rodeado por un resplandor plateado de luna, vivía un hombre de mar y sal llamado Santiago. Su hogar, un modesto refugio de madera, estaba situado a la sombra de un faro centenario. Cada noche, mientras las olas susurraban sus secretos, Santiago se sumergía en la tranquila rutina de pescar en la orilla, donde las aguas se mecían como un vals inacabado. Era un pescador sabio, conocedor de las mareas y los vientos, pero su corazón anhelaba explorar horizontes más allá de la familiaridad de la costa. Se encontraba atrapado entre la seguridad de la orilla y la llamada aventurera del océano. Una noche, mientras observaba el faro que guiaba a los barcos errantes a su hogar, Santiago sintió una corriente diferente en el aire. Como si el faro le susurrara historias olvidadas y secretos por descubrir. La semilla de la inquietud germinó en su mente, y en ese momento, decidió que su próximo viaje sería más allá de la orilla. Así comenzó su travesía, con su bote acariciando las aguas saladas y sus sueños apuntando hacia las estrellas. Sin embargo, la tranquilidad de la orilla se desvanecía, y el faro quedaba atrás como un eco lejano. El vasto océano se extendía ante él, un lienzo de misterios y maravillas por descubrir. La luna se reflejaba en las olas, y Santiago remaba con la esperanza de hallar un faro perdido, uno que lo guiara en su nueva odisea. La embarcación de Santiago cortaba las aguas en su búsqueda del faro perdido. A medida que avanzaba, el océano se volvía más indómito, sus olas elevándose como guardianes imponentes del vasto secreto que se extendía ante él. El brillo de la luna se filtraba a través de las nubes, iluminando la senda líquida que se extendía hasta el horizonte. La brisa marina acariciaba su rostro mientras Santiago contemplaba las estrellas reflejadas en el espejo del mar. Cada destello parecía ser un faro propio, guiándolo hacia lo desconocido. Sin embargo, a medida que avanzaba, las luces familiares de su pueblo se desvanecían, sumiéndolo en la oscuridad del océano. En su travesía, Santiago se encontró con criaturas marinas nunca antes vistas, brillantes y resplandecientes como estrellas vivas. Delfines danzaban en la estela de su barco, y ballenas gigantes emergían majestuosas, como guardianes de un mundo submarino lleno de secretos. Cada ola que rompía contra su barco parecía contarle historias de tierras lejanas y tiempos olvidados. Días se convirtieron en noches, y noches en días, mientras Santiago se sumía más en la inmensidad del océano. En su soledad, el eco de su propia respiración se mezclaba con el susurro del viento y el canto de las olas. Aunque se sentía pequeño en comparación con la vastedad que lo rodeaba, algo en su interior lo impulsaba a continuar. En su travesía, Santiago encontró una isla misteriosa, cuyas playas resplandecían con una luz iridiscente. Criaturas fantásticas pululaban en la orilla, y árboles centenarios susurraban historias antiguas. Fue aquí donde conoció a Isabella, una sirena cuya melódica voz le contó de un faro perdido en el corazón del océano,
donde los sueños se entrelazaban con la realidad. Guiado por las palabras de Isabella, Santiago reanudó su viaje, llevando consigo la melodía de la sirena en su corazón. Aunque la inmensidad del océano aún se extendía ante él, una chispa de esperanza se encendía en sus ojos. Santiago continuó su travesía, llevando consigo la melodía de Isabella como su guía en el vasto océano. Mientras avanzaba, las aguas se volvían más transparentes, revelando un reino submarino lleno de maravillas. Luces parpadeantes y colores vibrantes decoraban los arrecifes, mientras criaturas marinas jugaban en un ballet etéreo. En su viaje, Santiago se topó con un banco de peces que lo rodearon en una danza caleidoscópica. Cada uno de ellos llevaba consigo historias de viajes y secretos del océano. Hablaban en un lenguaje silencioso, pero Santiago entendía sus relatos a través de los destellos en sus ojos y las ondulaciones en sus aletas. En medio de este reino submarino, Santiago encontró a Lumina, una enigmática criatura luminiscente que iluminaba la oscuridad del fondo marino. Lumina le habló de constelaciones que solo los más intrépidos navegantes podían ver y de un faro estelar que guiaba a los soñadores hacia nuevos horizontes. Impulsado por la curiosidad, Santiago emergió de las profundidades y se encontró bajo un cielo nocturno lleno de estrellas titilantes. Cada constelación narraba una historia diferente, y entre ellas, divisó una formación que le era familiar. Era como si el faro perdido hubiera dejado su marca en el cielo, recordándole su búsqueda. Mientras remaba a través del cielo reflectante, Santiago notó una presencia etérea que se deslizaba por las estrellas. Era Elira, la guardiana de los cielos, cuyas alas resplandecían con la luz de las galaxias. Elira le dijo que el faro estelar estaba más cerca de lo que imaginaba y que solo necesitaba confiar en el vínculo entre el mar y el cielo para encontrarlo. Con la promesa de Elira guiándolo, Santiago se sumergió nuevamente en las profundidades, decidido a seguir la sinfonía del océano y el eco de las estrellas. La travesía de Santiago lo llevó a regiones más frías del océano, donde las aguas se tornaron cristalinas y el aire se llenó de una frescura revitalizante. Al horizonte, el cielo se encendía con tonalidades etéreas. Las auroras danzaban como llamas celestiales, iluminando la oscuridad con su resplandor mágico. Mientras navegaba entre bloques de hielo flotantes, Santiago sintió una presencia a su alrededor. Surgiendo de las aguas, apareció Naida, una ninfa de las auroras, cuyos cabellos brillaban con los mismos colores cambiantes del cielo. Con su voz suave, Naida le habló de la conexión entre el mar y las luces del norte, un vínculo ancestral que encerraba secretos profundos. Guiado por Naida, Santiago presenció un espectáculo celestial cuando las auroras comenzaron a danzar en un frenesí de luces y sombras. Cada destello parecía contar una historia ancestral, como si el propio universo le narrara sus experiencias a través de esta danza de colores. En ese momento, Santiago entendió que la magia del océano se extendía incluso hasta los confines de los cielos. De repente, las auroras tomaron forma, cobrando vida como espíritus luminosos que le contaron sobre un faro celeste, cuya luz era la esencia misma de la magia marina. Intrigado, Santiago remó en dirección a la fuente de la luz celestial, sumergiéndose en un reino de esplendor irreal. Allí, entre las auroras y los destellos, conoció a Arión, el guardián de la luz. Este ser etéreo le reveló que el faro celeste era un puente entre los mundos, conectando los océanos del cielo y del mar. Le dijo que para encontrar el faro perdido,
debía abrir su corazón a la belleza del universo y seguir las luces del norte como un navegante de sueños. Santiago, ahora imbuido de la magia de las auroras, continuó su travesía con una nueva perspectiva. Cada remada era un paso más hacia la convergencia de los elementos, hacia la unión del mar y del cielo. La travesía de Santiago continuaba hacia regiones donde la frontera entre la realidad y la fantasía se desdibujaba. El océano se volvía un escenario de fenómenos celestiales y criaturas místicas. Las olas parecían entonar una sinfonía única, acompañadas por el eco de las estrellas y el resplandor de las auroras. En su singladura, Santiago fue recibido por una manada de peces voladores cuyas aletas parecían alas que cortaban el aire. Estas criaturas, conocidas como alatiros, le guiaron a través de un cielo inexplorado, llevándolo más allá de las nubes y hacia una dimensión donde el firmamento y el océano se fusionaban en una danza cósmica. Entre las estrellas que colgaban como joyas en la vastedad del cielo, Santiago se encontró con Orla, la mensajera de los astros. Con su voz melódica, Orla le contó sobre un faro que resplandecía en el espacio profundo, un faro que no solo iluminaba el camino de los navegantes, sino que también tejía historias en el lienzo infinito del universo. Impulsado por la magia de Orla, Santiago se sumergió en la galaxia, donde las constelaciones formaban mapas de secretos y destinos. Aquí, entre nebulosas brillantes y planetas danzantes, Santiago se encontró con Serapis, el guardián de las estrellas, cuya presencia irradiaba la sabiduría de los siglos. Serapis le habló del faro cósmico, un faro que podía guiar a aquellos que se aventuraran más allá de los límites del entendimiento. Le reveló que la luz del faro perdido era una sinfonía de conocimiento y que solo aquellos con corazones valientes y mentes abiertas podían descifrar su canción. Con la promesa de Serapis iluminando su alma, Santiago navegó entre constelaciones y galaxias, asombrado por la majestuosidad del cosmos. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que cada encuentro, cada criatura celestial, era una nota en la sinfonía del océano cósmico. La travesía de Santiago se convirtió en una búsqueda no solo del faro perdido, sino también de la armonía entre los mundos. La travesía de Santiago lo llevó a un rincón del océano donde la realidad y la fantasía convergían en un paisaje etéreo. Aquí, las aguas se volvían transparentes como el cristal, permitiendo a Santiago vislumbrar un jardín submarino repleto de flores que desafiaban la lógica, cuyos pétalos brillaban con colores que no existían en la paleta terrestre. A medida que su bote se deslizaba entre los corales resplandecientes, Santiago se encontró con Néfila, la dama de los sueños submarinos. Con sus ojos centelleantes, Néfila le contó sobre un faro enclavado en el corazón de un jardín encantado, donde los sueños de los navegantes se tejían en las raíces del océano. Guiado por Néfila, Santiago descendió a través de los rayos del sol que penetraban las profundidades, alcanzando el jardín de los sueños. Flores surrealistas se mecían con la corriente, liberando esencias mágicas que llenaban el agua con fragancias desconocidas. Criaturas etéreas, mitad pez y mitad mariposa, danzaban en un ballet hipnótico, llevando consigo los anhelos y anhelos de aquellos que alguna vez se aventuraron en estas aguas oníricas. En el centro del jardín, emergiendo como un faro entre las maravillas submarinas, Santiago descubrió el faro de los sueños. Sus destellos titilaban con la promesa de una realidad que se entrelazaba con la fantasía. Al acercarse, las aguas cobraron vida con visiones de historias no contadas, fragmentos de sueños que flotaban como constelaciones acuáticas. Al explorar este reino onírico,
Santiago conoció a Morpheus, el custodio de los sueños. Este ser etéreo le reveló que el faro submarino era un reflejo de los deseos más profundos de aquellos que se aventuraban en el océano de la imaginación. Le dijo que para alcanzar el faro perdido, debía sumergirse en los recovecos de sus propios sueños, abrazando la dualidad de la realidad y la fantasía. Con las bendiciones de Morpheus, Santiago emergió del jardín de los sueños con una comprensión renovada. Cada pétalo y cada criatura submarina llevaban consigo los ecos de sus propios sueños, recordándole que el faro perdido no era solo un destino físico, sino también una puerta hacia los reinos inexplorados de la mente y el alma. La travesía de Santiago lo condujo a una región del océano donde la realidad parecía retorcerse, formando ilusiones y espejismos que desafiaban la percepción. Aquí, las aguas reflejaban destellos de mundos alternativos, y el horizonte se desdibujaba entre sombras y luces. En su búsqueda del faro perdido, Santiago ingresó a la ciudad de los espejismos. Torres de cristal se elevaban desde las profundidades, con reflejos de imágenes que parecían ser versiones distorsionadas de la realidad. Calles de agua ondulante serpentean entre edificios que se desvanecían en la neblina del misterio. En este laberinto acuático, Santiago se encontró con Mirevele, la hechicera de los espejismos. Con su mirada penetrante, Mirevele le advirtió sobre los engaños del océano, donde las ilusiones podían desviar incluso al navegante más astuto. Le habló de un faro en el centro de la ciudad, cuya luz destilaba la verdad de las sombras. Guiado por Mirevele, Santiago navegó entre callejones de espejismos cambiantes. Cada esquina revelaba visiones efímeras de su pasado y futuros posibles. Se enfrentó a ilusiones que desafiaban sus deseos más profundos y a temores que yacían en las profundidades de su alma. Sin embargo, mantuvo la vista fija en la luz del faro distante, un faro que parecía resistir la distorsión de la ciudad de espejismos. Al llegar al centro de la ciudad, Santiago se encontró con el faro de la verdad. Su luz purificadora disipó las ilusiones, revelando la realidad cruda y hermosa que se ocultaba detrás de los velos de la percepción. Aquí, conoció a Reflectis, el guardián de las verdades ocultas, quien le reveló que cada espejismo contenía fragmentos de la realidad y que la búsqueda del faro perdido era también un viaje hacia la comprensión de sí mismo. La ciudad de los espejismos dejó a Santiago con una percepción renovada y la comprensión de que el faro perdido no solo era un faro físico, sino también un faro interior que guiaba hacia la verdad escondida en las capas del ser. La travesía de Santiago lo llevó a una región donde las aguas se tornaban más tranquilas, y el murmullo del océano adoptaba una sinfonía armoniosa. A lo lejos, entre los rayos dorados del sol poniente, se vislumbraba un archipiélago de islas que parecían estar hechas de pura melodía. Era el bosque de las melodías olvidadas. Cada isla estaba adornada con árboles cuyas ramas parecían ser partituras que se mecían al ritmo de una melodía ancestral. Santiago atracó en la orilla de la isla principal, donde fue recibido por Armonia, la guardiana de las melodías. Con su voz etérea, Armonia le habló de un faro musical escondido en el corazón del bosque, cuya luz vibraba con la esencia misma de la armonía universal. Siguiendo Armonia entre los árboles melódicos, Santiago descubrió que cada hoja emitía su propia nota, creando una sinfonía que resonaba en perfecta consonancia. Criaturas aladas danzaban en el aire, llevando consigo melodías que evocaban emociones olvidadas y sueños enterrados en lo más profundo de la memoria. En el centro del bosque, entre corrientes de música que se entrelazaban,
Santiago encontró el faro de las armonías. Su luz, en lugar de ser visual, era una cadencia que envolvía el alma. Se dio cuenta de que la melodía del faro era única para cada navegante y reflejaba las experiencias y emociones que habían marcado sus vidas. Con la guía de armonía, Santiago se sumergió en las corrientes musicales del bosque, donde descubrió un instrumento ancestral que resonaba con su propia historia. Cada acorde parecía contar capítulos de su vida, desde las olas rítmicas de la infancia hasta las notas melancólicas de los desafíos superados. Al abandonar el bosque de las melodías olvidadas, Santiago llevaba consigo una composición única que se convertiría en parte de la sinfonía del faro perdido. La armonía interior que descubrió le recordó que cada experiencia, ya sea alegre o triste, era una nota en su propia canción de vida. Con la melodía resonando en su corazón, Santiago se preparó para continuar su travesía, sabiendo que la búsqueda del faro perdido no solo era un viaje físico, sino también una exploración de las profundidades de su propia melodía interior. La embarcación de Santiago surcó aguas aún desconocidas, adentrándose en un rincón mágico del océano donde las corrientes parecían llevar consigo las esencias mismas de las emociones. Era el laberinto de las emociones submarinas, un lugar donde las aguas danzaban al compás de los sentimientos, y cada recodo del mar revelaba un matiz diferente del alma humana. Navegando entre las olas que brillaban con la intensidad de la alegría, Santiago sintió una conexión profunda con la esencia de la felicidad. Criaturas que emanaban luz dorada lo rodearon, guiándolo hacia la fuente de la alegría. Allí, conoció a Eufonía, la guardiana de las risas y sonrisas, cuya risa resonaba como campanas de cristal. Eufonía le habló de un faro sumergido en la risa contagiosa, cuya luz tenía el poder de disipar las sombras emocionales. Guiado por la risa alegre de Eufonía, Santiago se sumergió en las aguas centelleantes y descubrió el faro de la alegría, cuyos destellos irradiaban como burbujas de risa que se elevaban hacia la superficie. A medida que avanzaba en el laberinto, Santiago se encontró con corrientes de nostalgia que lo envolvían como un abrazo cálido. Criaturas que parecían susurros de recuerdos flotaban a su alrededor, llevándolo a través de un rincón del océano donde las olas traían consigo memorias entrelazadas. En el epicentro de este remolino emocional, descubrió el faro de la nostalgia, cuyos destellos eran como destellos de recuerdos que se desvanecían. Siguiendo las corrientes del laberinto, Santiago experimentó la intensidad de emociones como la valentía y la tristeza. Cada rincón del océano revelaba un aspecto diferente del espectro emocional, conectándolo con las profundidades de su propio ser. Finalmente, emergió en un claro tranquilo donde las aguas reflejaban una serenidad profunda. En el centro de este remanso emocional, se encontraba el faro de la paz interior. Su luz era suave y constante, como un faro guía en medio de las turbulentas aguas emocionales. Con las lecciones aprendidas en el laberinto de las emociones submarinas, Santiago comprendió que la búsqueda del faro perdido no solo era un viaje físico, sino también un viaje hacia el interior de su propio ser. La travesía de Santiago lo condujo a una región donde el cielo y el mar parecían fusionarse en una sinfonía de colores y luces. Aquí, en el santuario de las visiones celestiales, las aguas resplandecían con destellos de auroras y estrellas fugaces, creando un espectáculo celestial que dejaba sin aliento. Navegando entre aguas iluminadas por la magia celestial, Santiago se encontró con seres alados que danzaban en el aire como constelaciones vivas. Eran los custodios del santuario,
protectores de las visiones que se tejían entre los cielos y las profundidades del océano. Guiaron a Santiago hacia el epicentro del santuario, donde se erguía una estructura etérea, el altar de las visiones. En el altar de las visiones, Santiago conoció a Vespera, la guardiana de los sueños astrales. Sus ojos resplandecían con la sabiduría de las estrellas, y le habló de un faro que irradiaba las visiones del pasado, presente y futuro. Siguiendo a Vespera por un sendero de constelaciones danzantes, Santiago se encontró con el faro de las visiones. La luz del faro creaba imágenes que flotaban en el aire, revelando escenas de su propia vida y posibles destinos aún no explorados. Cada destello era una ventana a mundos inexplorados, una paleta de sueños que se desplegaba frente a sus ojos. Mientras exploraba el santuario, Santiago se sumergió en visiones que lo llevaron a lugares lejanos y momentos significativos de su propia historia. A través de las aguas centelleantes, encontró respuestas a preguntas que ni siquiera había formulado, y vio destellos de futuros posibles que se extendían como constelaciones infinitas. Vespera le reveló que el faro de las visiones era un espejo de la mente y el corazón, reflejando los anhelos y aspiraciones más profundos de aquellos que se aventuraban en su presencia. Le animó a contemplar las visiones con el corazón abierto, sabiendo que cada destello llevaba consigo una lección, una guía para el siguiente paso en su camino. La travesía de Santiago lo condujo a aguas en las que el tiempo parecía detenerse, creando una atmósfera etérea y serena. Era el dominio del mar eterno, un reino donde las olas acariciaban la orilla del tiempo, y el horizonte se desdibujaba entre neblinas de recuerdos y anticipaciones. Navegando a través de aguas impregnadas de la esencia del mar eterno, Santiago se encontró con corrientes que lo llevaban a través de momentos de su vida, desde la infancia hasta el presente, y hacia un futuro que se insinuaba como un suave susurro en el viento marino. Criaturas centenarias, como tortugas que llevaban en sus caparazones las historias de los tiempos, lo escoltaron a través de esta maraña temporal. En las orillas de una isla que parecía ser un rincón perdido del tiempo, Santiago conoció a Aeón, el guardián de la eternidad. Aeón le habló del faro que se alzaba en el centro de la isla, el faro del mar eterno, cuya luz era la amalgama de todos los momentos que habían sido y que serían. Decidió adentrarse en el misterioso faro, dejando que las corrientes del tiempo lo llevaran a través de sus alas iluminadas por la suave resplandor de recuerdos y sueños. Cada habitación del faro narraba una historia única, desde los primeros destellos de la vida de Santiago hasta destellos de futuros posibles. Descubrió momentos de risas compartidas, desafíos superados y amores que resonaban a lo largo del tiempo como ecos eternos. En la cima del faro, Santiago se encontró con el guardián de la memoria, una entidad etérea que custodiaba los archivos de cada experiencia vivida. Le reveló que el faro del mar eterno era el reflejo de su propio viaje, un faro que irradiaba con la esencia misma de su existencia. Al salir del faro, Santiago se sintió imbuido con una comprensión más profunda de la fugacidad del tiempo y la eternidad que reside en los momentos. La travesía del mar eterno no solo le mostró la conexión entre su pasado, presente y futuro, sino que también lo preparó para los últimos capítulos de su asombrosa odisea. La embarcación de Santiago avanzaba hacia aguas más profundas y misteriosas, adentrándose en el umbral de los sueños olvidados. Aquí, las corrientes parecían tejer un tapiz de niebla y ensoñación, creando un ambiente etéreo donde las fronteras entre la vigilia y el sueño se desdibujaban. Navegando entre las brumas del umbral, Santiago se encontró con figuras sombrías que danzaban en el límite entre la realidad y la fantasía.
Eran los custodios de los sueños olvidados, seres etéreos que velaban por los fragmentos de sueños que se habían desvanecido en la penumbra del olvido. Guiaron a Santiago hacia un arco luminoso que parecía ser la entrada a un reino de recuerdos dormidos. Al cruzar el arco, Santiago ingresó a un paisaje onírico donde los sueños parecían materializarse como constelaciones fugaces. Criaturas fantásticas se deslizaban entre las estrellas que brillaban con la intensidad de los deseos y anhelos más profundos. En el corazón de este reino de sueños, descubrió la Torre de los Sueños Olvidados. La torre se alzaba majestuosa, sus niveles ascendiendo hacia el cielo estrellado. En cada piso, Santiago encontró cámaras llenas de sueños olvidados, cada uno esperando ser recordado y revivido. La guardiana de la torre, Nocturna, le habló de un faro escondido en la cima, el faro de los sueños resplandecientes, cuya luz tenía el poder de reavivar los sueños olvidados. A medida que ascendía por la torre, Santiago se sumergió en los sueños de su propia vida y en los anhelos de aquellos que había conocido a lo largo de su travesía. Cada escalón era un recordatorio de la riqueza de experiencias que componen la trama de la existencia. Al llegar a la cima, Santiago se encontró frente a la luz resplandeciente del faro de los sueños. Sus destellos parecían danzar con las sombras de los sueños olvidados, infundiendo nueva vida en cada fragmento que había permanecido en la oscuridad del olvido. La melodía de los sueños resonaba en su corazón mientras la luz del faro se extendía hacia el horizonte, llevando consigo la promesa de un mañana tejido con los hilos de los sueños recuperados. La embarcación de Santiago navegaba hacia el horizonte final, donde el océano y el cielo se abrazaban en una amalgama de colores dorados y azules. Era el momento culminante de su travesía, el esperado reencuentro con el faro perdido que lo había guiado a través de mundos inexplorados y emociones entrelazadas. A medida que se acercaba al destino final, Santiago sintió la vibración de la melodía del océano y la sinfonía de los recuerdos acumulados en su viaje. En la distancia, emergiendo majestuoso contra el cielo en tonos cálidos, estaba el faro perdido. Su luz resplandecía como un faro estelar, recordándole al navegante los encuentros, desafíos y lecciones que habían marcado su odisea. Al atracar en la orilla cercana al faro, Santiago fue recibido por figuras conocidas de sus capítulos pasados: Isabella, Lumina, Naida, Elira, Orla, Arión, Mirevele, Eufonía, Vespera, Aeón, Nocturna y muchos más. Cada uno de ellos representaba una faceta de su viaje, una conexión especial que había contribuido a dar forma a su travesía. El faro, testigo silencioso de todas las experiencias de Santiago, parecía resonar con una luz aún más intensa. En su cima, descubrió una sala iluminada por la esencia misma del océano, donde las paredes estaban adornadas con símbolos que representaban cada capítulo de su odisea. La sala parecía contener los ecos de risas compartidas, lágrimas derramadas, visiones celestiales y melodías olvidadas. En este santuario del faro perdido, Santiago sintió una conexión más profunda con la esencia del océano y del universo. Cada encuentro, cada desafío y cada revelación se entrelazaron para formar el tapiz de su vida, un lienzo que había sido pintado con los colores vibrantes de la travesía. Al mirar hacia el horizonte, Santiago supo que su viaje no terminaba aquí, sino que se convertía en una parte inmortal de la narrativa del océano. El faro perdido lo había guiado a través de un viaje que trascendía el tiempo y el espacio, marcando su alma con las huellas de una odisea inolvidable. Con el faro perdido iluminando su camino, Santiago se preparó para nuevas aventuras y descubrimientos,
sabiendo que, aunque esta odisea llegara a su fin, el océano siempre tendría más historias que contar y más misterios que revelar. En la serenidad de aquel momento, con la luz del faro a su alrededor, Santiago se despidió temporalmente del océano, pero su espíritu siempre estaría conectado con las profundidades infinitas y las maravillas eternas del mar.